novia fue sacada entre los esclavos. Dos siervos y doncellas la prepararon. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Qué alegría el poder llegar hasta sus hogares, seguramente en la mayoría, o quizás algunos cubriendo algún turno de su trabajo. Pero de verdad es una bendición para mí el poder acercarme con el favor del Señor y la amabilidad que ustedes tienen de sintonizar el programa y seguirnos discipulando conforme a la palabra. Ya nosotros hemos orado desde acá en el estudio de la iglesia acá en Capernaum, Chimaltenango, y quisiera entrar de lleno para que podamos seguir platicando de este tema que le hemos llamado Escenario Tierra 2020. Y es que este año ha tenido muchas cosas hermosas para nosotros los hijos de Dios especialmente, pero no podemos negar que también vemos una manifestación de tantas cosas, catástrofes, fenómenos, y también mucha ya abiertamente declaraciones del mundo, ¿verdad? Y de los que se les llama los titiriteros, de cómo están llevando al mundo a un caos para que de ahí surja un nuevo orden mundial. Esto no basándonos en una teoría conspiracionista, sino realmente entendiendo que estaba profetizado desde hace siglos en la palabra de Dios. Vamos a irnos ahora a una de las profecías, ¿verdad?, descrita en Apocalipsis, a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, pero quisiera nuevamente recordar lo que dice Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Recordamos que de esto conversamos anoche precisamente en la primera parte de este tema, y es que cuando dice acá, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, desde la etimología griega, la palabra suceder vimos que es ginomai o ginomai, y que se entiende o se traduce al español también como acabar. Entonces, las cosas que vendrían a acabar, podríamos interpretarlo sin ostentar nosotros el ser, ¿cómo le llaman a los especialistas en el idioma? Esos traductores jurados creo que les llaman, pero sí entendemos a la luz del Espíritu, viendo lo que está, digamos, debajo de la letra, que se estaba refiriendo esta revelación que Dios el Padre le dio a Jesucristo, Él a su ángel y Él a su vez a su siervo Juan y a nosotros sus siervos, que lo que está descrito en Apocalipsis, explicábamos, vendría a ser la última parte de los últimos días. Pero también, por otro lado, mirábamos que esa palabra pronto, desde el griego, es tajos, y dice, según la concordancia Strong, que al español se puede entender también como un espacio breve de tiempo. Así lo anota literalmente la concordancia Strong. Entonces, cuando miramos, considerando estos términos etimológicos griegos, nos encontramos que definitivamente la palabra, acá lo que estaba diciendo especialmente, es que la descripción de los juicios de Apocalipsis y dentro de todo ese tiempo, el momento específico cuando la iglesia sea arrebatada, el desarrollo de todos estos juicios que hemos explicado también, se describe como 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas y 7 truenos, vendría a ser en un lapso corto comparado con la historia a partir del inicio de los últimos días, lo cual empezó
cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, murió y resucitó. De tal forma que si la venida del Señor Jesús entendemos más o menos va a ser, yo diría que no pasan, Él es soberano y Él sabe cuándo. Sin embargo, por lo que describe la profecía bíblica, que Dios mismo nos da a conocer, ay, hermanos amados, a veces como se ponen las cosas, uno diría, Padre Santo, no tarda 1 o 2 años, creeríamos, ¿verdad? Y anhelamos. Quizás yo diría, viendo algunos estudios que hemos hecho recientemente sobre las señales del sol y la luna, especialmente mirábamos tal vez alrededor del año 2030, por ahí más o menos, pero a lo que me quiero referir es que hemos estado estudiando y entendiendo que ese breve tiempo empezó a partir del año 1900. Vámonos nuevamente a ver el pergamino o el rollo, ¿verdad? Que el Señor Jesús era el único digno de poder abrir, quitar los sellos, los 7 sellos, para poder desplegar, digámoslo así, el pergamino y entonces leer lo que contenía el mismo acerca de los eventos finales de los últimos días. Para entender esto, quiero recordar nuevamente, y esto lo tenemos en pantalla, que la ubicación de los eventos finales, para poder discernir y darnos cuenta que no iban a ser estos 4 grupos de 7 juicios, es decir, 4 grupos de nombres, digamos, que se le da a sello, como sellos, trompetas, copas y truenos, no es como en mucho tiempo, me parece, se le estuvo enseñando a la iglesia, especialmente la iglesia evangélica, ¿verdad? Que iba a ser en los 7 años tribulacionarios. No es así, a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque lo que nos da esa luz que sucederían antes de los 7 años tribulacionarios es la ubicación de los ayes. Bueno, de ahí que entonces, en base a esto, y pues en nuestro caso, que por misericordia, creo el Señor nos permitió entender un poquitito ahí, viendo lo de los megaterremotos, terremotos, hemos podido ir como ubicando, con el favor del Señor, la narración de los juicios y el tiempo en que vendrían sucediendo. De tal forma que, como le decía, lo tenemos ahí en pantalla, se tendrían que dar primeramente los sellos. Los 7 sellos se abrieron en el año 1900, alrededor del año 1900. Pero los juicios se vendrían dando uno tras otro. Pero como explicábamos ayer, no significa que los juicios, por ejemplo, descritos en el sello, en el primer sello, se derramaron y entonces se interrumpió. No, los juicios del primer sello se derramaron y se siguen dando hasta que termine la semana 70 de Daniel. Después, los juicios del segundo sello se derramaron y se siguen dando. Los del tercer sello se derramaron y se siguen dando, y así sucesivamente, de tal forma que entre más se acerca el fin de este aión o de esta era o época, hablando espiritualmente, se manifiestan los juicios descritos en estos 4 eventos en términos generales, uno sobre de otro. Y por eso es que, como en este año 2020 también lo notamos, hermanos, es impresionante cómo tras una noticia viene otra, no se está terminando de entender o de ver el asombro del mundo, cuando ya se está informando de otra situación, no solo en el escenario tierra, sino prácticamente en los 7 escenarios escatológicos. Bueno, voy a tratar de avanzar para que así logremos retomar ese estudio también en cuanto a lo que está descrito de la palabra
y lo que vemos que ya está pasando. Muy bien. Dentro de todos estos juicios no se nos debe olvidar que lo más importante, ¿verdad?, para nosotros es darnos cuenta de la proximidad de ese evento magno que no sé qué otro término poder emplear, estamos esperando, y es las bodas del Cordero. Muy bien. En ese orden de ideas, entonces, hemos entendido que a partir de 1900 prácticamente se empezó a dar lo que en muchas versiones se anota como el principio de dolores, y que vendría a ser entonces también cuando se empezaron a manifestar los juicios del primer sello. Ahora, cuando vemos varias versiones en Mateo 24:8, dice, por ejemplo, creo en las Américas, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Sin embargo, cuando vemos otras versiones como la Dios habla hoy, anotan, todo eso apenas será el comienzo de los sufrimientos. Y en esta TNM dice, todas estas cosas son principio de dolores de angustia, dejándonos ver, por tanto, que ese lapso final en el recorrido de la Iglesia de Cristo, que volvemos a recordar en este momento, inició alrededor del año 1900 y que durará, qué sé yo, más o menos unos 125, 130 años, por lo que entendemos en la palabra profética más segura. Prácticamente en el tiempo llamado principio de dolores, y que en la versión Dios hablaba y anotan como tiempo de sufrimientos o de angustia, decía creo la Nuevo Mundo, prácticamente vendría a suceder ahí como lo vemos en la gráfica, desde el inicio. Ahí le pusimos una flechita y yo quiero apoyarme también con el marcador que ayer se nos encaprichó un poquitito. Toda esta, desde 1900 hasta que la iglesia sea levantada, vendría a ser entonces el tiempo o principio de dolores. Ok. Acá es bien importante resaltar también que, vamos a regresar a la gráfica. Ahí está. Es importante resaltar que en Lucas 21, 25 y 26 parecería ser como que coincide la descripción del verso 25 con lo que Apocalipsis 6, 12, 17, cuando habla del sexto sello, y Apocalipsis 8, 12 y 13, cuando habla del sonar de la cuarta trompeta, como que ahí entonces explicábamos en otros discipulados que parecería ser una descripción como que esos juicios que son diferentes, pero que ya van alineándose y coincidiendo en lo que el sello sexto describe como el sol negro, y que en la cuarta trompeta se describe como el sol oscurecido. Pero cuando leemos Lucas 21, 25 dice, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Esto vendría a ser este momento ahí graficado, ¿verdad? Que estamos explicando acá. Ok. Pero entonces anota, en la tierra las naciones estarán angustiadas. O sea, ya estarán. Previo a las señales del cosmos, digámosle, previo a las señales del escenario cosmos, que no es que hasta ahí se van a dar, sino especialmente estas, en la tierra la gente va a estar angustiada y perpleja por el bramido y la agitación del mar. Hemos explicado que ese bramido o rugir, anotan algunas versiones, se refiere en gran manera a lo que hoy son los huracanes y también los tifones, ¿verdad? Verso 26, se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, por los cuerpos celestes, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Muy bien, entonces vuelvo a la carga. Cuando nosotros miramos lo que tendría que acontecer antes del arrebatamiento de la iglesia, que es en este momento,
Cuando esa águila va a ir en los aires diciendo, ay, 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 porque ya vio la iglesia, ya vio y vivió lo que nosotros hoy estamos viviendo y viendo. Entonces ya desde los aires va a decir, si esto ya estuvo feo, parafraseando por supuesto, lo que viene es terrible. Bueno, avancemos. Lucas 21:25. Voy a leer dos versiones. Y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Eso también lo hemos explicado ya, que se refiere a los tsunamis, por supuesto, en ese contexto. Pero en la PDT dice, en la tierra la gente estará confusa y afligida por el fuerte rugido de la marea. Como dándonos a entender, por lo menos esto es lo que yo veo en la palabra, y cuando observamos lo que en breve vamos a estar leyendo juntos, la gente va a estar confundida y afligida por la marea, porque el mar prácticamente va a subir de nivel como consecuencia del deshielo de los polos, y que entonces, bueno, en esta oportunidad creo, no sé si vamos a poder ver lo del derretimiento, del derretimiento del hielo de los polos, pero ayer sí vimos un video, hermanos amados, que a mí me impactó, puesto que lo habíamos visto en el caso especialmente del que se grabó en el 2006 por Al Gore. Ese libro o documento que él publicó se llamaba Una verdad que incomoda, si no mal recuerdo. Él lo dijo científicamente en el 2006, pero 14 años después, hoy, 2020, nosotros miramos cómo aquello que los científicos estaban diciendo en ese momento, la Biblia nos lo había descrito por lo menos 2000 años antes, pero que para nosotros lo que se profetizó a futuro en Apocalipsis, hoy es ya una realidad. Muy bien. Avancemos entonces y veamos un tanto más lo referente al rugido del mar. Léase huracanes, léase tsunamis e inundaciones. Acá hay unos datos bien importantes y dice este artículo titulado así, Tsunami en el mundo. Ahí usted mira en esa tabla cómo los investigadores, en el caso de la fuente ahí descrita, dice ecoexploratorio.org, ellos anotaron los tsunamis que han ocasionado 2000 muertes o más, es decir, como promediándolo. Pero, y además de, digamos, los más mortíferos, porque como lo hemos explicado, la señal en sí, como los terremotos, no es que nunca los haya habido, sino el poder destructivo y la frecuencia con la que hoy se están dando. Esto es semejante con lo de los tsunamis, aunque para la mayoría de nosotros, diría yo, los guatemaltecos, incluyéndome por supuesto, la primera vez que oímos del término tsunami fue allá más o menos por el año 2004. Antes nosotros ni el término, la mayoría creo que lo conocíamos. Sin embargo, quiero contarle, atendiendo a la investigación de estos historiadores, y ahí adjunto también un poquitito más de un documento que publicó CNN, mire usted, en 1755 se registra un tsunami en Portugal, provocando 60,000 muertes. En 1883, en Java, Sumatra, provocando 36,000 muertes. En 1896, en Japón, provocando 28,000 muertes. Yo quiero llamar la atención en algo. En estos registros histórico-científicos, si hacemos una relación de a cada cuánto sucedía un tsunami, de lo que está registrado científicamente, del 1755 a 1883 prácticamente hay 45, no, sí, 45 más 83 serían 128 años. Aquí, 128 años. Luego,
aconteció otro tsunami en 1896. Es decir, de 1883 al 1896 pasaron 13 años aquí. Luego nos vamos a la tabla que tenemos ahí a la par en color como naranja cafecito. Porque esta referencia de este documento que le decía publicado por ecoexploratorio.org, ellos publicaron los tsunamis a partir de 1899 en Mar Banda e Indonesia, y ahí están sus muertes ocasionadas. Luego ellos anotan uno hasta en 1923. Sin embargo, investigando nosotros un poquitito más con mi equipo que me apoya de Isaacar, nos encontramos que se registra otro en 1908. De tal manera que de 1899 a 1908 pasaron a 19 años aquí. Espero estarme dando a entender. Lo que yo quiero que veamos juntos es cómo, por ejemplo, de 1883 de 1755 a 1883 pasaron 128 años para que se diera un tsunami. Por lo menos, insisto, de lo que se tiene registrado históricamente. Pero luego, en la medida que se aproxima al siglo XX, es decir, al año 1900, mire cómo se van acortando los tiempos de el rugido del mar y las olas, profetizado allá en Mateo y en Lucas. Entonces, aquí pasaron 19 años. Luego registran otro tsunami en 1923 en Japón, prácticamente. De 1908 a 1923 vendrían a ser 13, 15 años acá. Luego hay un registro en 1933, también en Japón, prácticamente entre estos dos, ya se acortó a 10 años. Luego, de 1933 a 1941, se da otro tsunami en India. Aquí pasaron 8 años. Mire cómo de los registros que se tienen, desde 1755, pasaron más de 100 años para que se diera otro tsunami. Asomándose a 1900, 13 años, 19 años, 15 años, 8 años. Sigamos haciendo nuestro breve análisis. De 1941 a 1960, en 1960 se da un tsunami en Chile. Aquí pasaron 19 años. En 1970, aquí falta poner uno que se dio en Alaska en 1964. Prácticamente del de Chile de 1960 se dio uno en Alaska donde solo pasaron 4 años para que aconteciera. Luego, en 1976, prácticamente del 64 al 76, pasaron 12 años. Luego, se dio otro en 1992 en Filipinas. Aquí prácticamente pasaron, sería del 76 al 92, serían 16 años, si mis cálculos no me fallan. Luego del 92 al 98, pasaron 6 años. Luego, hay otro tsunami en el 2004, pasaron otra vez solo 6 años. Luego se da otro en el 2010 en Indonesia, prácticamente pasaron del 2004 al 2010 otra vez 6 años. Luego del 2010 al 2011 se da un tsunami en Japón otra vez, pasó solo 1 año. Hermano, no sé si me estoy logrando explicar, pero yo quiero que usted vea en el nombre de Jesús cómo a partir de 1900 los tsunamis se van dando más constantemente. Y si esto no nos parece ya suficientemente algo contundente para ver lo que se había profetizado, por qué la gente en el mundo iba a tener miedo a causa del rugido del mar,
atendiendo en este momento el estudio de los tsunamis, yo quiero leerle un poquitito más este artículo, Cronología de los principales tsunamis en el mundo. Esto fue publicado en el año 2018. Y dice, en el 2016, un tsunami en Nueva Zelanda. Ahí murieron, vamos a ver, 2 personas. Pero después se da otro tsunami, 2 años después, en Indonesia nuevamente. Ahí sí dejó más de 2,000 muertos y 200,000 desplazados, damnificados. Y en el mismo año, ya ni siquiera pasó un año, como vimos en la tabla anterior, antes del 2011, si no estoy mal. En el mismo año 2018, otro tsunami que golpeó el estrecho de Sonda, esto siempre en Indonesia, Sumatra y Java, y también lastimosamente fallecieron 168 personas y 745 heridos. No sé si usted lo puede visualizar, pero vuelvo a la carga. En los datos que vimos anteriormente, pasaron 128 años entre el tsunami de 1755 al de 1883. Pero ya cuando llegamos al año 1900, los tsunamis empiezan a suceder a cada más o menos 20 años, después a cada 15 años, después a cada 10 años, después se da un lapso de otra vez de como 20 años, después otra vez de 15 años más o menos, después a cada 6 años, después a un año, y ahora resulta que estamos viendo esto, estamos en el año 2020, donde incluso en el 2018 hubo 2 tsunamis. Ahora, oiga esto, esta otra noticia. Alaska rebaja la alerta de tsunami tras el terremoto de magnitud 7.5, pero mantiene las evacuaciones. Esto fue el 20 de octubre de este año. Así dice la noticia. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica ha lanzado este lunes una alerta de tsunami y horas más tarde ha rebajado la severidad del aviso. ¿Pero qué pasó? El Departamento de Policía de la localidad de Homer ha pedido a los residentes de las zonas más bajas que se trasladen a lugares más elevados y ha evacuado 2 escuelas, un instituto y 2 iglesias, según recoge la emisora local KTOO. Quiero contarle algo. Cuando el Señor me permitió ir a ministrar a Ecuador, yo me asombré, porque si bien es cierto, pues no es que conozca el montón de aeropuertos, de los pocos que conozco, me asombré que en un aeropuerto de Ecuador ya tienen los póster con las instrucciones para cuando se oiga la alerta de un tsunami. Para mí eso fue asombroso, porque ya se empieza a volver, digamos, común. Sin embargo, ese, digamos, común, hermano, ¿quién no se va a asustar? La gente que vive en las costas. Si está al tanto de los desastres que puede ocasionar un tsunami, vemos el cumplimiento de la profecía bíblica. Vemos que estamos ya en la recta final. El Señor viene pronto. Ahora, en este artículo, hermano, a mí de verdad me quedé impresionado cómo Naciones Unidas, el secretario de Naciones Unidas, mire lo que comentó. El artículo se llama así: para el 2030, oiga esto, la mitad de la población mundial vivirá en áreas propensas a tsunamis. ¡Ah, Padre Santo! Mire el video que observábamos ayer. En el 2006, en ese documento tan interesante, ¿verdad? Cómo se vio la proyección de cómo Nueva York, parte de Centroamérica, la mitad de Colombia, las áreas costeras de Ecuador, Chile, incluso por causa del tiempo no le echamos un zoom ahí al mapa, ¿verdad? De Sudamérica, pero para que el agua del mar llegue hasta, no sé si Paraguay era que decía, hermano, una ciudad de Paraguay, tiene que meterse muchísimo el mar.
Y eso es lo que los científicos han estado diciendo. Dice, cuando ocurre un tsunami se pone a prueba de forma patente la gobernanza y las instituciones que se han establecido para gestionar el riesgo de desastres, aseguró el secretario general de la ONU en su mensaje para el Día Mundial de Concienciación sobre los tsunamis. Este artículo es de este año 2020, desde el 5 de noviembre de 2020. Gutiérrez aseguró que gracias a las alertas tempranas se ha logrado reducir considerablemente la pérdida de vidas por estos desastres naturales, un avance que podría aplicarse para prepararnos para otras emergencias. Un peligro permanente. Oiga esto, y solo voy a leer lo que subrayé y resalté en rojo por causa del tiempo. En los últimos 100 años, esto es el dato que publicaron estas personas y creo de la mano con lo que tiene Naciones Unidas, 58 tsunamis se han cobrado más de 260,000 vidas, un promedio de 4,600 pérdidas humanas por desastre, superando cualquier otro riesgo natural. El desastre causó unas 227,000 muertes en 14 países. Los más afectados fueron Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia. Para el 2030, se estima que el 50% de la población mundial vivirá en áreas costeras propensas a inundaciones, tormentas y tsunamis. Esto, hermanos amados, yo creo que nos debe llamar mucho la atención, porque nosotros hace, no sé, un mes más o menos, mes 15 días, no nos imaginábamos lo dañino, lo destructivo que vendría a ser solo la cola ni siquiera del huracán, sino lo que fue la secuela del huracán que se convirtió en las tormentas Ieta y ¿cómo se llamaba la otra? Iota. Y que fíjese usted en otro artículo, creo que vamos a ver si logramos llegar a verlo en esta oportunidad, dice que se les fueron acabando hasta los nombres, porque no sé si llegaron a 30 y pico de tormentas en este año 2020. Vamos a ver si lo tengo. Solo antes quisiera leerle este versículo de Lucas 21:25 nuevamente, en dos versiones. Y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Hermano, sinceramente, yo sí me quedo perplejo al ver estos números. No sé usted, pero a mí sí me causa asombro ver cómo ya están diciendo para el 2030 que la mitad de la población mundial vivirá en áreas propensas a tsunamis. La PDT dice, en la tierra la gente estará confusa y afligida por el fuerte rugido de la marea. Esto nos da el puntapié para entrar a ver otro asunto referente a esta señal descrita en Lucas 25:26 y que me gustaría en este momento, aprovechando que recordamos este versículo, ubicarlo en nuestro trazo del tiempo final, porque así, en la medida que el Señor nos permita ir avanzando en el estudio del tiempo final, podamos no olvidar la ubicación de los eventos, para que nosotros sepamos en qué tiempo estamos parados hoy por hoy. Vamos a irnos a la pizarra de corcho entonces y vamos a ubicar Lucas 21:25, que prácticamente, como hemos explicado, principio de dolores vendría a ser de este momento en nuestra gráfica del tiempo final, lo que abarcaría de acá a 1900, cuando el Cordero abrió el pergamino. Vuelvo a la carga. Cuando Él abre el pergamino, entonces empiezan el tiempo de la angustia, de sufrimiento para todo el mundo. Pero que incluso a mí me parece tan importante la forma como algunos traductores lo anotaron como principio de dolores, porque prácticamente acá la iglesia empieza a tener también sus dolores, ¿verdad? De parto, de alumbramiento, porque todo este periodo se da previo a que la iglesia sea arrebatada. Porque cuando la iglesia ya es arrebatada,
entonces empieza el tiempo pretribulacionario, tribulacionario y de gran tribulación. Espero estarme explicando. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos escenarios, los 7 escenarios que ayer recordábamos en la primera parte del presente tema, y como en este caso, analizando el escenario tierra, vemos las profecías de cada sello y de las trompetas, hermano, a mí me parece que definitivamente ya estamos aquí, mire. Yo diría que ya llegamos a este momento, o que quizá estamos en el inicio de lo que se va a manifestar acá. Estamos a punto que la iglesia novia sea levantada de esta tierra. Volvamos a ver entonces nuestros documentos. Veamos un tanto acerca de las inundaciones. Recuérdese que en unas versiones dice que se van a asombrar por la marea. Si bien es cierto, entendemos que las inundaciones se han venido dando por 2 situaciones. Por un lado, que subió la marea, ¿verdad? El nivel del mar está subiendo como consecuencia del deshielo de los polos. Y por otro lado, se están dando las inundaciones por la lluvia ocasionada por los huracanes y tormentas que vienen a hacer que los ríos también se crezcan y que entonces se salgan de sus cauces, digamos, normales, provocando grandes estragos. Dice este artículo, la ONU se moviliza para ayudar a Filipinas tras el paso del supertifón Goni. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, alrededor de 68 millones de personas se vieron afectadas, incluidos 24 millones que viven en las zonas más golpeadas por el fenómeno natural. Imagínese usted, nosotros en Guatemala, redondeemos ahorita, que fuéramos 20 millones de personas, casi 3 veces y media de nuestra población de Guatemala fue afectada allá en Filipinas por el paso de este tifón, que es yo entiendo que un tifón es como semejante a un huracán, pero con menos proporciones destructivas. ¿Perdón? ¿Perdón? Es lo mismo, solo que en este lado se le llama huracán y allá tifón. Gracias, hermano, por esa aportación. Me explican acá nuestro hermano Edgar, que está en cámara, que de este lado del mundo se le llama huracán, pero de allá del lado de Asia le llaman tifón al mismo fenómeno atmosférico. Ok, muchas gracias. Ahí tenemos entonces la noticia. Esto fue el 2 de noviembre de 2020. Eso pasó allá, el tifón en Asia, pero ahora mire lo que ocasionó acá, la tormenta ETA, que para nosotros fue impresionante ver cómo en este caso dice Centroamérica, ETA en Centroamérica, su destructivo paso tras dejar decenas de muertos y miles de evacuados. La depresión tropical ETA provocó grandes inundaciones y derrumbes por fuertes lluvias en Centroamérica, después de entrar a Honduras desde Nicaragua y dejar un saldo de al menos 24 muertos y miles de damnificados en la región. Esto fue el 3 de noviembre de este año. Sin embargo, cuando vemos esta otra noticia, en Honduras dice, las autoridades confirmaron que 11 personas perdieron la vida. En Guatemala, al menos otras 4 personas murieron a la fecha de esta noticia. Entre ellas 2 niños de 2 y 11 años. Pero lo que a nosotros nos causó tanto duelo en Guatemala, la aldea Quejá, a unos 200 kilómetros al norte de Guatemala, sufrió un alud, se estiman 25 casas, que es la mitad de la aldea soterrada y se calcula no menos de 50 personas allí adentro de las casas. Esto lo comentamos ayer, tan lamentable, pero que no está pasando solo en lugares aislados en el mundo.
Mire usted la catástrofe. Honduras, Nicaragua, Guatemala y oiga de Panamá. Las autoridades recuperan los cuerpos de 5 personas que fueron arrastradas por ríos desbordados en el occidente del país, entre ellas 3 menores de edad. Y reportan también la desaparición de otros más. Eso es solo del 2020. Le echamos un vistazo a los tsunamis desde 1700 al 2018. Pero ahora mire solo en el 2020. Esta noticia dice así: la temporada 2020 de huracanes en el Atlántico, un récord y una tragedia para Centroamérica. Esta era lo que le comentaba. Mire lo que dijeron, las agencias de Naciones Unidas advirtieron este martes en Ginebra sobre las catastróficas consecuencias del huracán Iota, el segundo gran ciclón tropical que azota Centroamérica en menos de 2 semanas. Nos estamos quedando sin superlativos, es decir, sin adjetivos que le ponen, o diríamos nosotros los nombres que le ponen a estos fenómenos, pero para referirse que son extremadamente peligrosos y destructivos. Nos estamos quedando sin superlativos para esta temporada de huracanes en el Atlántico. Oiga esto, es un récord en todo sentido de la palabra. Iota es la 30ª tormenta tropical, es decir, fue la número 30 solo en este tiempo del año 2020. Esto lo publicó Clark Nulis, portador de la Organización Meteorológica Mundial. Esto al 17 de noviembre. Las agencias humanitarias de la ONU han hecho todo lo posible para prepararse para una temporada de huracanes severa, pero ha resultado ser incluso peor de lo que pensábamos, publicaron los señores de la ONU. Comenzó antes y terminará tarde. Por ejemplo, las continuas inundaciones en países como Guatemala, Honduras y Nicaragua afectarán la cosecha entrante. Y esto ejercerá una gran presión sobre los agricultores de subsistencia. Y aunque todavía es temprano, está bastante claro que esto extenderá la emergencia incluso hasta mediados del 2021. Déjeme explicar lo que yo entiendo en esta noticia. Lo que ellos están diciendo es, en los países centroamericanos hay mucha gente que depende de su pequeña agricultura. Pero dado las tormentas tropicales, huracanes, etcétera, que se vivió en este 2020, libre de los problemas que ocasionó el COVID, lo que está diciendo Naciones Unidas es que para mediados del 2021 lo que ellos esperan es una emergencia por la escasez de alimentos. Hermano amado, mi propósito de ninguna manera es angustiarlo, no, ni asustarlo. Pero sí hacerle ver, en base a la palabra, que lo que se profetizó hace muchísimos siglos, nosotros lo estamos viendo hoy. Tenemos que comprender, amados hermanos, lo que la Biblia nos enseña cuando dice, el justo por la fe vivirá. Porque aunque en el mundo vengan estas catástrofes, que aquí Naciones Unidas nuevamente está diciendo, que va a venir hambre, hermanos, después o quizás ni siquiera se va a terminar esta pandemia. Usted va a ver cómo se van a dar varias noticias de la hambruna que ya está llegando a manifestarse en el mundo. De eso hablamos, me recuerdo yo a mediados de la pandemia. Recordará usted que incluso llamé a un amigo pastor que aún en lo secular él tiene un puesto pues mediano alto, diría yo, en una empresa a nivel mundial que se dedica al tema de los alimentos, y él me explicó, y yo le trasladé a usted aquella enseñanza del hermano pastor, de cómo ellos hacen las cuentas, de los graneros que abastecen las regiones en el mundo, y cómo, me decía él, por los problemas del encierro,
y las restricciones sanitarias, etcétera, en el mundo, se perdieron cosechas y otras no se pudieron sembrar. Eso fue a mediados de año, abril, mayo, junio. Pero ahora, en noviembre, se suman estas calamidades. Sin embargo, estaba escrito en la palabra, Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de los dolores. Nosotros hoy estamos viéndolo. Hemos hablado bastante, creo yo, lo referente a los terremotos. Y pues líbrenos Dios, hermanos, pero ahorita sabemos que se van a dar más. Ya ahorita dejó de ser noticia lo del cinturón de fuego de la tierra, pero ya se va a volver otra vez noticia, lastimosamente en el mundo. Aquí está. En Apocalipsis 6:8 dice, y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Recuérdense que esa espada, hemos estudiado en gran manera, se refiere al bisturí, al tema del aborto, con hambre, con pestilencia, que otras versiones anotan con pandemias y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6:8, si me ayudan mis hermanos, por favor, en cámara, está hablando del cuarto sello. El jinete ese de un caballo verduzco amarillento es aquí, mire. La descripción de los eventos en este momento es hambre, aborto, pestes, pandemias y el ataque de las fieras de la tierra. Por cierto que nosotros también tenemos una información que si nos diera tiempo la vamos a ver de, ¿cómo se llamaba eso que me dieron de unos como avispones creo que eran? Plagas de unos insectos enormes, abejorro, así le llamaron, el o los abejorros, que también, eso es lo que describe el cuarto sello. Entonces, ya no estamos por aquí, mis hermanos. Yo creo que estamos ya en este lapso, mire. Por eso es que vemos tantas situaciones de juicio sobre la tierra y que tal vez en otro discipulado voy a concatenar cómo las estadísticas de los países más afectados, como le mencionaba ayer, yo le diría que el 90-95% de los países que ahorita leímos algunos nombres, nos resultaron mostrándose en donde especialmente se comercializan las mercaderías de Babilonia. Y vuelvo a la carga. Si de estos juicios ya se deja ver cómo están manifestándose en esas atmósferas espirituales que obviamente se notan en regiones de la tierra, imagine usted cuando les caiga el doble de aquí en adelante. Si esto ya está feo, imagínense cómo va a estar aquello. Volvamos entonces a nuestros textos. Bueno, aquí hay otra noticia y voy en buen tiempo, 48 minutos y contando según yo. Plagas de avispones y langostas. Ok, vamos a ver si llegamos a ver un poquito más de la noticia, gracias. Iota, el mayor huracán de 2020 en el Atlántico, golpea con fuerza la costa noreste de Nicaragua. Leo solo la parte que tenemos aquí en rojo. Iota estaba provocando inundaciones, deslizamientos de tierra y fuertes vientos durante este martes en Centroamérica. Ahí tenemos una fotografía, obviamente, de una persona muy desconsolada, ¿verdad? Por la catástrofe. Mire usted cómo quedó lo que parece tener láminas, algunas vigas del paso de este fuerte huracán. ¿Qué dice la Biblia? Lucas 21:26. La gente tendrá tanto miedo que se desmayará por lo que pasa
en el mundo. Mire este artículo. Aumento de inundaciones en los últimos 100 años en el mundo. A pesar de que algunas de las recreaciones puedan ser catastróficas, numerosos estudiosos científicos corroboran el crecimiento del nivel del mar en las últimas décadas. Uno de los estudios más recientes, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, perdón si mi inglés no es tan perfecto, afirma que el nivel global del mar ha crecido mucho más rápido, oiga este dato, en el siglo XX, es decir, a partir de 1900, de lo que lo ha hecho en los 27 siglos anteriores. Mire qué impresionante. Yo no sé la referencia de esos 27 siglos, ¿verdad? Que ellos como ciencia lo tienen. Pero el asunto es este. Lo que no creció el mar en 19 siglos, es decir, desde la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta el año 1900, lo creció el mar solo en el siglo XX, es decir, a partir del año 1900. El nivel del mar subió una medida de 14 centímetros del año 1900 al 2000. Mire esta relación nuevamente. A una velocidad de 1.4 milímetros por año. El ritmo actual, según datos de la NASA, es de 3.4 milímetros anuales y se va acelerando. Si los humanos no hubiésemos provocado el calentamiento global causante de este aumento, las cifras serían distintas, entre 3 centímetros de reducción del nivel del mar y 7 centímetros de crecimiento. De una lista de más de 160 países, los más afectados por las inundaciones están situados en Asia, y tal y como se puede ver en la siguiente tabla, donde se muestran los primeros 10 países con mayor riesgo, 8 de ellos en el continente asiático. Ok. A mí lo que me llamó la atención es que el nivel del mar subió una media de 14 centímetros del año 1900 al 2000. Observe, por favor, datos científicos, gente no cristiana, pero que prácticamente ellos están mostrando lo que estaba profetizado para el final del tiempo. Dice que si no se hubiera dado el calentamiento global, léase lo que dice, no sé si Jeremías, creo que el Señor le dice, Jeremías, ¿qué ves? Entonces él contesta, veo una olla hirviendo. Ese si quiere lo busca usted en casita, o si los discípulos nos mandan el texto, de repente acá me ayudan y lo leemos, pero él dice, veo una olla hirviendo. ¿Qué estaba viendo? La tierra. El calentamiento global. Jeremías 1:13. Vamos a ver si yo puedo ubicar acá rápidamente el texto. Jeremías 1:13. Dice así. Solo voy a poner otra versión. Aquí está esta. Vino a mí la palabra del Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Yo dije, veo una olla hirviendo que se vierte desde el norte. En otras palabras, yo veo que la tierra está hirviendo y se está virtiendo desde el polo norte, porque el deshielo de los polos se está dando tanto en el polo norte como en el polo sur, pero el que más rápido se está derritiendo es el polo norte. Haceme favor, si tienes acceso, solo mírame cuándo fue que se escribió el libro de Jeremías, si me pudieras dar algún datito por ahí. Yo voy a seguir leyendo acá. Esto le decía el listado de máximos caudales históricos en el mundo. Vea, por favor. Wow. En el año 650 antes de Cristo se escribió el versículo, más o menos, se escribió el versículo que acabamos de leer del calentamiento global y desde el hielo de los polos.
Mire usted, qué tremendo es Dios, ¿va? Ni modo, ¿va? Dios es Dios, va. Pero eso que se profetizó, vamos a ver, 600 años antes de Cristo, digamos, más 2000 años, hace 2600 años, ya Dios había dejado escrito en la palabra lo que nosotros hoy estamos viendo y viviendo. Llegamos al tiempo final. ¡Aleluya! Señor Jesús, mire, esto yo por causa del tiempo no le voy a leer todo lo que está ahí, pero solamente mencionarle este listado de máximos caudales históricos en el mundo. Fíjese pues, Francia, ese apareció ¿se acuerda? En el tema que hemos estado abordando de las mercaderías de Babilonia. Apareció ahí, estos nombres aparecieron ahí. Y que por favor no se me malentienda que quiero ofender o denigrar ni la nación ni las personas que viven ahí. No, no. Chile, teniendo nosotros ahí hermanos que amamos tanto en Cristo, ¿verdad? Sino a la atmósfera espiritual que lastimosamente sí se mueve ahí. A eso nos referimos. Pero en ese listado usted sabe que salió Francia, Chile, España, nuevamente España, nuevamente España, España, Italia también sale, Francia, 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 España. Bueno, eso en este listado. Y en este otro que tenemos acá, no me recuerdo si nos salió tendría que ser India, África, ¿va? Asia. ¿Estaba también India? Bueno, es decir, es que mi pregunta iba en cuanto al listado de las mercaderías. Va, fíjese pues, salió India. Bangladesh salió también. Padre Santo, Bangladesh. China no digamos. Vietnam también salió. Pakistán también salió. Indonesia. Egipto y Arabia. Sí, este no salió. Myanmar sí recuerdo que salió. Afganistán también salió. Nigeria creo que no. Y Brasil que no hemos estudiado. Mire qué impresionante, era lo que le comentaba ayer. De estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 países más afectados por las inundaciones, aquí hay 11, pero en la tabla anterior hay, vamos a ver, 11, 12, 13, 14, 15, de 15 países más afectados por esto, que realmente son juicios. En el mundo lo ven como fenómenos naturales solamente, pero de 15 países, prácticamente, ahorita le saco el porcentaje, según mis cuentas, 12 aparecieron en nuestro estudio que el Señor nos dio, que no hemos terminado, por cierto, de las mercaderías de Babilonia. 12 de 15 aparecen ahí mencionados. Y esto es el 80% de los países donde más se han visto afectados por las catástrofes naturales, léase bíblicamente hablando, los juicios sobre la tierra. ¿Será que esto es casualidad? No es casualidad. Es lo que la Biblia dice, que realmente la maldad se ha ido acumulando a tal grado que ya está como cuando en Sodoma y Gomorra llegó a ser tanta la maldad que el olor de aquella maldad subió hasta delante de la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros estamos viendo ya. Déjenme ver si puedo avanzar un poquitito. Oh, esto me impresionó también, una noticia de este periódico de aquí a Guatemala, ¿verdad? El periódico. Los desastres no son naturales. Esto lo escribió Ana Lucía González, dice. Las amenazas climáticas, una población e infraestructura vulnerable, sumado a una gestión ambiental y territorial deficiente, son factores determinantes para construir el riesgo de desastres. La aldea completa de Quejá, en San Cristóbal, Verapaz, muestra un cuadro de desolación. Fue una de las comunidades más golpeadas por la tormenta ETA, al punto que el lugar fue declarado camposanto ante la imposibilidad de continuar con la recuperación de más cuerpos.
Esto es en nuestro país, lamentablemente. Una aldea que se declaró en otros términos como cementerio porque quedó mucha gente soterrada como consecuencia de esta tormenta. Ahí están esas fotos tan tristes, ¿verdad? Pero que nos muestran lo que pasó, que, que, que yo lo que quisiera es que no lo veamos solamente como una información. Bendito Dios que la mayoría de nosotros quizá no lamentamos tan de cerca o la pérdida de un ser querido, pero yo quiero que usted lo vea desde nuestro punto de vista bíblico, escatológico, porque Dios nos está hablando. Dios nos está haciendo ver que el retorno de nuestro amado está ahí nomasito. Ya no podemos seguir viviendo igual, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Para 2016 el país se ubicaba, oiga, esto es de Guatemala. Para el 2016 el país se ubicaba en el cuarto lugar entre los más vulnerables del mundo, de acuerdo con el Índice Mundial de Riesgo de Desastres. Esto dentro de un listado de 171 naciones, elaborado con 28 indicadores individuales, vinculando a 5 amenazas naturales: sismos, huracanes, inundaciones, deslizamientos y aumento del nivel del mar. Padre Santo. Esto es Apocalipsis 6 en adelante, hombre. Esto que publicó el periódico, nosotros lo entendemos como Apocalipsis 6. Mire esos fenómenos. eh, Aquí creo que tenía un artículo. Déjeme ver, sí. Déjeme ver acá. Creo que aquí hay una información importante. Llevo una hora ahorita, ¿verdad? Ok. Si usted me regala unos minutitos, amado hermano, en el nombre de Jesús, quiero ver si logro. Aquí sería esto. Sí, ahí hay información debajo de esa fotografía. Ok. Hace más de 20 años que se viene hablando de gestión de riesgo de desastres, en lugar de prevención y mitigación, afirma Hellert. Y no se trata de terminología, sino más bien de la necesidad de comprender las causas reales de los desastres y la magnitud de sus impactos. Esto me llamó la atención otra vez. Observe, por favor, esta es historia nuestra, reciente de nuestra Guatelinda. El huracán Mitch en el año 1998, el Stan en el 2005, el Ágata en el 2010, el desastre del volcán de fuego en el 2018. Son solo algunas de las catástrofes más recientes. Note por favor la frecuencia con que se vienen dando ya las catástrofes. Ahorita aquí solo le acercamos la lupa a nuestra región, a nuestra Guatemala, que ya hemos sido también castigados. Recuérdese usted cuando pasó lo del volcán de fuego, cómo fue impresionante aquel pastor que estaba ahí en el mero centro de la catástrofe y cómo sobrenaturalmente las ovejitas que pastoreaba se fueron buscando, ellos no salieron corriendo como los demás, se fueron buscando ahí. Y cómo no se me olvida a mí el testimonio de los hermanos, cómo de repente se dio como una brisa sobre donde ellos estaban y pudieron salir, hermano. Por el amor de Dios, hermanos, despertemos a la realidad que estamos ya viviendo, no para vivir asustados y angustiados, no, sino para darnos cuenta que necesitamos pedir al Señor misericordia y ese derramamiento de su gracia para que podamos avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Bueno, yo me voy a tomar, si usted me lo permite, unos 8 o 10 minutitos. Salimos, a ver, 9:15 más o menos. Quiero ver qué hora es. Sí, 9:15 más o menos. Para, bueno, si no, mejor
Por aquí solo leo unos textos porque no saldríamos a las 9:15. Éxodo 20:20. Me llamó la atención esto que está en el 20:20, pero de Éxodo. Moisés respondió al pueblo: no temáis. Aleluya. Pues Dios vino para probaros, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis. Ay, hermano. Ay, parafraseemos esto por el amor de Dios. Mire, Éxodo, dentro de sus acepciones espirituales, diría yo, especialmente significa salida. Hermano, discúlpeme si para algunos creerán o me verán como que me estoy poniendo demasiado místico en este momento, pero honestamente yo no siento que esto sea misticismo, siento que esto es una realidad palpable. Previo a la salida, en el 2020, lo que Dios nos está enseñando y diciendo es: no teman. Todo esto que ustedes han visto es para probar cómo estaban. No porque Dios no supiera cómo estábamos, sino para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos preparados o preparándonos para la venida del Señor. Pues Dios vino para probaros, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis. Yo voy a cerrar acá por causa del tiempo, pero sí siento fuerte en mi corazón, mis hermanos, que juntos le pidamos a Dios entonces que por su gracia comprendamos y veamos y nos demos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Hemos visto, yo mismo hoy miraba cómo partió un hermano, una ayuda de un amigo mío, Pastor Gustavo Hernández de Quetzaltenango, que me impactó. Bastante joven este varón de Dios, no el pastor, sino su ayuda. Y bueno, decía yo, el Señor está sentado en su trono. A Él no se le ha escapado nada, ni se le escapará. Por misericordia, los que estamos hoy participando de este discipulado, Dios nos ha guardado. Pero comprendamos, Éxodo 20:20, no temáis, pues Dios vino para probarnos, para que su temor esté en nosotros y para que no pequemos. Amén. Amados, que el Señor les bendiga. Voy a nuevamente dejar hasta acá este discipulado. Si Dios lo permite, vamos a hacer una tercera parte del tema, porque ahí mismo en Lucas 21:26, pero esta versión Martín Nieto, si no estoy mal, la BMN, me dejó asombrado con esto. Los hombres muertos de terror y de ansiedad por lo que se le echa encima al mundo. Ay, es que me dan ganas de decirle, pero solo el título le dejo. ¿Sabe usted que hay algo que le han llamado ya el COVID mental? Si no sabía, ahí le dejo solo la inquietud, pero especialmente el versículo que queda en su corazón. La gente en el final del tiempo, como nuestro apóstol Sergio lo ha profetizado varias veces, una de las cosas de las cuales se iba a enfermar era por el miedo. Y nosotros, como ayer lo recibimos de parte de Dios, ¿a quiénes les da miedo? A los que no tienen pan y vino, a los que no tienen pacto, a los que no se acercan a la mesa del Señor correctamente. Mas nosotros, por su gracia, tenemos pacto con Dios. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Solo qué? Tenemos que cumplir nuestra parte en el pacto. Les bendigo en el nombre de Jesús y espero que juntos podamos seguir caminando hacia el encuentro de nuestro amado. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la